Hola Virgo, bienvenidos a Cama Tarot. Sé que he estado unos días ausentes, la verdad es que me disculpo por ello, pero era tremendamente necesario. Como muchos de vosotros sabréis, yo no me dedico a esto, ¿vale? Yo tengo mi trabajo, tengo mi vida, y aunque parezca una tontería, creerme que es realmente agotador sentarse cada día a hacer lecturas, porque es un desgaste energético enorme. Así que bueno, tuve que tomar esos días para mí, pero volvemos con más fuerza que nunca y decididos a darlo todo de nuevo. Y digo, oye, no podemos cerrar el año sin vuestra lectura, ¿no? Así que aquí estamos. Venga, vamos allá. Toda situación en la vida es temporal, así que cuando la vida sea buena, cuando la vida no sea tan buena, recuerda que no durará para siempre y que vendrán días mejores. Pues la verdad es que sí, la vida es un ciclo, cielo. La vida es un ciclo, por muy mal, por muy desanimados que estéis, porque ha pasado esto, porque te ha sucedido aquello otro, o por lo que sea, la vida es un ciclo. Así que no deis demasiada importancia a los problemas, a las situaciones difíciles, complicadas. No permitáis, no os hundáis, ¿vale? Cuando tengáis un problema, porque a menudo esos problemas son pasajeros. Incluso, si hay algo que tengo claro, es que a menudo el ser humano sufre más por lo que piensa que por lo que realmente es. Prioriza la autocuración ahora mismo. Pon tus necesidades por encima de las demás por una vez. Es como que algunos de vosotros sois personas muy buenas, muy nobles, muy serviciales, que siempre estáis pues para ayudar, para colaborar con los demás. Y sí, es bueno, eso es bueno y realmente está bien. Pero, cielo, mira un poquito más por ti. Mira más por ti. Ponte en primer lugar. Es hora de centrarte en ti. La autocuración lleva tiempo y mucho amor propio. Recuerda que las heridas abiertas no se convierten en cicatrices de la noche a la mañana. Tómate el tiempo que necesites para sentirte más feliz y más sano en tu interior. No hay prisa, pero debes hacerlo. Yo realmente, tal y como me está llegando esto aquí, puedo llegar a entender de que muchos de vosotros realmente no estáis en vuestro mejor momento, pero es como que os estáis obligando a, no sé si aparentar sería la palabra correcta, pero os estáis obligando a sonreír, a poner buena cara, a hacer algo que realmente no sentís. Y eso es triste. Vamos a ver, vamos a profundizar, cielo, ¿qué hay aquí? Me dicen que hagas caso de tu intuición, que tú eres una persona independiente, autosuficiente, que no necesitas a nadie, que tienes un gran potencial y que eres capaz de conseguir, de cumplir todo lo que te propongas. No sé por qué, pero me vino a la mente como la energía de la araña, ¿no? Esa pequeña arañita que poco a poco va construyendo su tela, va haciendo su casa, su camino. Y a veces es sorprendente, ¿no? Como una cosa tan chiquitita logra algo tan grande. Y eso es precisamente lo que veo en vosotros. Que muchos no sois conscientes del enorme potencial que tenéis. En el amor, algunos de vosotros estáis un poco con una coraza. Me dicen que va siendo hora de que abráis vuestros corazones, puesto que viene un amor inesperado. Una persona que probablemente muchos ni siquiera os imaginabais, pero que va a ser alguien importante en este año que entra. Te iba a decir que es una energía nueva, pero realmente no lo siento como tal. De hecho, en la gran mayoría de los casos,
Veo que es una persona que está cerca de ti, aunque probablemente nunca te haya expresado esa atracción. Por eso digo que os llevaréis una grata sorpresa, puesto que viene una persona con buenas intenciones a declararos su amor. Yo sé que algunos me diréis, así, no me digas esto, que yo estoy en pareja, que estoy en mi conexión, no me vayas a meter ahora en un problema. No, cielo, eso no es para todos. Pero sí que es verdad que veo que hay muchos de vosotros que estáis solos y que esto es algo que os preocupa bastante, esto es algo que os trae mucho de cabeza, ¿no? Por eso es como que la lectura ha querido enfocarse en cierta manera en esto como como un tema principal, digamos. A ti que estás en pareja, a ti que estás en conexión, veo que muchos de vosotros a veces no estáis bien, no estáis a gusto con algo e intentáis aparentar que sí. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que realmente no os parecen bien y os lo calláis y eso no es bueno. Como os digo siempre, es sumamente importante en toda relación, no importa si hablamos de parejas, de amistades o relaciones laborales, hablar las cosas, ¿de acuerdo? La comunicación es la base de toda relación. No os olvidéis nunca de eso. A ver, ¿qué más tenemos? También me habla de que algunos de vosotros pasasteis por una ruptura bastante fuerte. Me dicen que no corráis, que no os precipitéis, que os toméis un tiempo para vosotros, que no, digamos, hay personas, ¿no?, que a veces, mira, pues lo he dejado con fulanito, pues voy a buscar a alguien corriendo. No, así no funciona. Si tú tienes una herida, primero tienes que cerrarla para poder ofrecer tu mejor versión, porque de lo contrario, si entra alguien a tu vida, duraría nada y menos, ¿no? Y lógicamente, pues no queremos eso. Muchos os sentís solos, lo estoy viendo. Tener cuidado con la tentación, ¿vale? Con la tentación. Parece ser que esa soledad os puede jugar una mala pasada y puede hacer llegar a una persona que realmente no os conviene. Pensaros muy bien las cosas antes de actuar. Sé que está claro que este año que viene para ti es un año lleno de bendiciones, de cosas buenas. Digamos que la suerte se pone de tu parte y eso te va a ayudar muchísimo a encontrar tu camino. Yo creo que tú eres una persona trabajadora, que te has esforzado, que has estado poniendo de tu parte y que finalmente lo que vas a hacer es empoderarte, ¿no? Como alzarte, encontrar ese camino, encontrar ese foco en tu vida, ese objetivo, ¿no?, de qué es lo que tengo o no que hacer. Me gusta porque te veo que, aun a pesar de que la mayoría de vosotros habéis pasado por ciertas dificultades, habéis tomado las riendas de vuestra vida, ¿vale? Y eso os ayuda enormemente a alcanzar vuestras metas. Así que tú que te sientes solo, decirte que viene alguien muy especial, pero ojo, con cabeza, asegúrate antes de conocer a nadie de haber sanado heridas, de poder ofrecer tu mejor versión y sobre todo que no se aprovechen de ti. Pareja, relaciones, conexiones, veo que, bueno, habéis tenido, como todo el mundo, ¿vale?, algún que otro malentendido, pero que sois personas que realmente os queréis, realmente tenéis ese sentimiento, esa unión, ese, digamos, deseo, pues por avanzar, por salir hacia adelante y que no tiráis la toalla, tanto tú como tu conexión, estáis destinados el uno al otro y veo que vais a seguir avanzando. A ti que te sientes solo, lo dicho, aquí viene una persona muy especial que viene a ayudarte a sanar heridas de tu pasado. Algunos estáis un poco a la defensiva, os ponéis una coraza por esas experiencias, va siendo hora de que abráis vuestro corazón, porque realmente el año que está entrando trae cosas muy, muy buenas. Económicamente sí que es verdad que veo que algunos habéis tenido ciertos problemas, cierta escasez. Realmente lo que me dicen es que tenéis que controlar un poquito más vuestros gastos, ¿vale? Ser un poquito más conscientes de qué es lo que gasto, qué es lo que no gasto y dónde lo gasto, y simplemente con eso la cosa mejoraría muchísimo, ¿de
¿de acuerdo? Así que nada, Virgo cielo, pues hasta aquí llegó tu lectura, espero de corazón que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, cielo mío, te quiero. Ah, y por cierto, ¡feliz año!